Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Extranjeros en Ecuador. Primero que todo, como siempre, darles las gracias por todos los comentarios, por los nuevos suscriptores, por la buena vibra que siempre mandan al canal. Y bueno, sin más, quiero presentar a una amiga, Chadi Mansouri. Gracias por estar aquí. Nos conocemos con Chadi hace muchos años y hay una historia bien especial de ella y de su familia acá que creo que vale la pena compartir. Así que quiero darte las gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, Chadi es ecuatoriana, pero tienes ascendencia de un país poco común. Sí. ¿De dónde vienen tus viejos, tus abuelos, tu familia? Bueno, de parte de mi mamá, soy ecuatoriana. Nací y crecí en Ecuador. Pero mi papá es persa, de Irán. Él hace muchos años, cuando era joven, salió de Irán en la época de la revolución y llegó a Ecuador. Primero llegó su hermano mayor. Ya. Y un par de años después llegó mi papá y ya después el resto de su familia, que lograron salir de Irán. ¿Fue en algún momento de alguna situación de conflicto que hubo? Claro, cuando se desató la revolución en Irán, los bajáis eran perseguidos y también, o sea, mucha gente que estaba, em, que se oponía al régimen de la revolución. Bueno, entonces muchos salieron de Irán y ellos salieron por tierra y fueron a Turquía primero, antes de venir a Ecuador. Entonces, sí, justo tenían un amigo aquí en Quito, Ya. que también es persa, y se contactaron con él y él les dijo como que vengan a Ecuador, es un país maravilloso, es un paraíso, es hermoso. Entonces, como ellos no tenían a dónde más ir, decidieron venirse para Latinoamérica. Sin saber el idioma, sin saber nada sobre el país, Claro. nada. Me Entonces, imagino en ese tiempo, ¿no? sí. Había muy poco conocimiento. Hoy, si tú hablas hoy día, y fíjate que es algo que les choca un poquito a los ecuatorianos, cuando en el transcurso de todos estos episodios, ya 25 episodios que llevo hablando con distintos extranjeros y en conversaciones con amigos, al ecuatoriano le llama la atención lo poco que se sabe del Ecuador, incluso el día de hoy. La gente no sabe mucho, no entiende mucho qué es el Ecuador. Sin embargo, cuando llegas, vienes, te das cuenta que es un paraíso. Y en ese tiempo lo era, hace 15 años lo era. Hoy día estamos en una situación que nos cuesta ver todas las cosas positivas por toda esta nube delictiva, de situaciones más complejas que están pasando a nivel de seguridad, a nivel político. Sin embargo, yo sigo creyendo que hay muchísimas cosas valiosas que rescatar y que promover y que dar a conocer del Ecuador a las personas que no lo conocen y a las personas que son de acá, que viven acá y que no han todavía entendido el valor real de muchas cosas que tiene el Ecuador. Sí, o sea, es una pena, ¿no? Cómo está la situación actual del país, pero siempre, bueno, no, hace todos estos años, ¿no? Más de 30 años que mi papá y su familia, cuando ellos llegaron al país, en esa época fueron muy bienvenidos aquí por la comunidad ecuatoriana y eso es algo que ellos siempre recalcan y nunca se van a olvidar. Y yo creo que es algo de la cultura Total. que me encanta, o sea, cuando llegan extranjeros, aquí la gente como que te abre las puertas, ¿no? Con una sonrisa en la cara y es bonito, es bonito. Entonces, yo creo que cuando tú llegas a una cultura así, es mucho más fácil integrarte a esa cultura y Totalmente. adoptarla y ser parte, ¿no? de esta comunidad, que es algo que es totalmente lo contrario en otros países. Que hay veces que extranjeros que llegan a otros países nunca se han podido integrar, ¿no? A la cultura y simplemente se quedan entre ellos, ¿no? Y lo que Así saben. es. Pero no es algo que le pasó a mi papá. Así es. El ecuatoriano tiene esta cosa, hasta el día de hoy, de aceptar recibir muy bien y estar atento y esperar a ver qué cosa buena traes de afuera, ¿no? Y en ese sentido, tu familia, tú y tu familia han aportado, incluso, aunque no lo crean, tradiciones clásicas del Ecuador. Hay
una tradición aquí, la del, que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué, esto del yogur, de salir a tomar yogur en la tarde, típico. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué, estaba típico, yo vivía en Urdesa, siempre pregunto a todo el mundo, y Mm, era típico ir a los yogurts o ibas al malecón mm. y la gente tenía esto de salir a tomar yogur en la tarde, comer pan de yuca, yogur y pan de yuca. Y tu familia fueron los primeros en traer esta cultura, ¿no? De comer yogur, de cómo fue para ti. ¿Tú alcanzaste? Me imagino que tú eras pequeña cuando ellos comenzaron con eso, pero ¿cómo fue para ti ver eso? Sí, o sea, la verdad es que a mí me da mucho gusto y me impresiona ver cómo esta empresa familiar marcó a muchos ecuatorianos, ¿no? Porque yo escucho amigos o gente hablar cuando hablan del yogur persa, ¿no? Que Ujú, fue el negocio familiar, de cómo ellos crecieron con esa marca, ¿no? Entonces, escuchar a gente decir como que, ah, sí, los domingos, cuando mi papá nos sacaba, siempre pasamos por el yogur persa, a tomarnos un yogur. Entonces, es algo que me llena, o sea, me pone feliz. Pero sí, o sea, nosotros crecimos con eso y para mí era algo tan normal, ujú, ¿no? Yo no sabía que no era un platillo muy típico antes, ¿no? Pero a través de claro. los años se volvió algo muy, como muy, una marca de aquí, de la Sí, costa especialmente. El sí, yogur y el pan total. de yuca, El yogur y sí. el pan de yuca son un emblema. No sé si, yo no sé si en otras regiones, pero al menos aquí, en la costa, yo me imagino que en otras regiones también, se ha vuelto, y para los que no son ecuatorianos, contarles que aquí realmente es una tradición el salir en la tardecita a pegarse un yogur con pan de yuca, es algo que puede ser familiar, o, por ejemplo, vaya a salir con tu novia, con tu novio o amigos en la tarde, salen y salen a tomar yogur y es riquísimo por lo demás. Se prepara de una manera particular, que no sé cuál es la receta, pero es muy bueno y casi siempre se acompaña con pan de Con pan yuca de yuca, y sí. se convirtió en una tradición y es parte del drive de este podcast. Mm, Mostrar también no solo las impresiones y lo bonito las cosas bonitas que piensan los extranjeros del Ecuador, sino también el aporte que ellos hacen. Y eso me mm, parece que es un gran aporte a la cultura, sí, más allá de la comida, más allá del negocio de la comida, se ha vuelto imagínate, todos estos recuerdos y estas cosas bonitas que salen de ahí. sí. Sí, y es muy interesante porque, sí, es algo que yo creo que ellos contribuyeron, ¿no? A la cultura ecuatoriana, pero también es algo a lo que ellos tuvieron que adaptar a la cultura ecuatoriana. Porque, por ejemplo, el yogur en Irán se consume mucho, de distintas maneras. Y cuando ellos empezaron el negocio, es una anécdota graciosa que mi papá contaba, que dice que ellos al principio hacían el yogur como a ellos les gusta, como ellos saben, ¿no? Que es muy rico. Y pero veía que no se vendían. Entonces ellos no entendían, decían: "¿Qué pasa?". Porque la gente, o sea, que hay algo mal con el yogur, no sé qué. Y luego se dieron cuenta de que aquí a la gente les gusta el yogur dulce, Claro, bien dulce, en cambio para ellos no. Y eso fue algo que ellos con el tiempo se tuvieron que dar cuenta y aprender y luego cambiar, ¿no? Y adaptar, de que, okey, aquí al ecuatoriano le gustan las cosas dulces, ¿no? Porque si claro. es muy ácido, Sí, es no verdad. sale. Es verdad. Creo que el distintivo, por ejemplo, de hacerlo dulce es porque en general no se come súper que dulce en el diario, ¿no? Del Mm, ecuatoriano. Al menos la típica tortita o la típica cosa, ¿no? En la fiestita, pero en general la dieta del ecuatoriano no va muy cargada al dulce, ni mm, al pan diario, ni esa cosa como de tanto carbohidrato. Entonces yo creo que mm, por ahí el yogur necesitaba como ese distintivo de, ¿sabes qué? Ya como meterlo como una especie de postre, ¿me voy a sí. entender? No como una cosa de no como algo así de diario, ¿sí me entiendes? Ya como que vamos Sí. a tomar yogur es como algo diferente, algo especial, así que tienes Hacerlo rico, ¿no? ajá, Sí, algo rico ahí, darse un un gustito con eso. gustito. Oye, y eso, y hablando de gustitos, para ti, tuviste, ya vamos a hablar de varias cosas interesantes. Em, Chadi conoce también no solo la realidad ecuatoriana y la realidad persa,
sino también la realidad en Israel. Ella hace una misión religiosa, trabaja como misionero, ¿no? Como Como voluntaria religiosa. voluntaria, sí, Sí, religiosa de la religión Bahá'í. sí. Sí, y eso también es súper interesante, lo vamos a conversar ya mismo, pero antes de eso preguntarte, eh, para ti, ¿tú sentiste había como una dualidad o algo entre la formación de tu familia como persas y lo que tú veías en la realidad del ecuatoriano? ¿O hubo ahí una... Bueno, sí. Yo creo que en general la cultura persa y la cultura ecuatoriana o latina son parecidas, porque son culturas de comunidad, son culturas de que la familia es importante, ¿no? De muchos valores. Entonces, por ese lado, yo sí veía como que esas similitudes y me gustaba, ¿no? De que no hayan esos choques. Pero sí hay ciertas diferencias entre las dos culturas. A nosotros, por ejemplo, yo te hablo que yo soy de aquí a la vuelta, yo soy chileno. O sea, aquí a la vuelta nomás, y hay muchas cosas que a mí me parecieron un poco diferentes. Mm, Por ejemplo, la cercanía, la gente acá es mucho más cercana, se te acerca, es más curiosa, ujú, quieren saber. Y por ejemplo, en Chile la gente es un poquito más distante, un mm, poquito más fría, no se toma tantas, ¿cómo te puedo decir? Tantas licencias mm, a la hora de querer conocerte, de querer salir, somos como mucho más, todo va como más lento en ese sentido. mm. Y no sé si los persas son también en ese sentido, son familiares, son ir de una o... Bueno, los persas son, o sea, son muy alegres, les gusta pasar con familia, con amigos, son muy de familia, ¿no? Y una de las cosas que los persas tienen que es muy famoso es algo que se llama el tarof. No sé si tú has escuchado ¿No? del tarof. Es parte de la cultura donde ellos tienen esto que es como muestra de respeto, que si alguien te ofrece algo, ellos al principio dicen, no, 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 por favor, no te molestes, pero es simplemente parte de la cultura y es algo que aquí en Ecuador, si alguien te dice no, gracias, tú no insistes, pero para ellos no. O sea, tú tienes que seguir insistiendo hasta que ellos como que aceptan, ¿no? Ah, ya. Entonces, cuando tú llegas a la casa de alguien y ellos te ofrecen agua, te ofrecen algo de comer, tú como que no, no, por favor. O sea, te están haciendo tarof. O sea, Ya, simplemente es la cultura. Entonces, eh, al principio sí como que hay gente que no, como que no se acostumbra a eso, ¿no? Entonces claro. me imagino que para mi papá y a su familia le ha de haber pasado de que llegan a algún lugar y les ofrecen algo y es como que no, no, por favor no se molesten. Y la gente como, ok, y se van. Y ellos se quedan así como que, ¿qué pasó? No me vas a volver a insistir. Sí, Claro, claro. sí, entonces esa es una de las cosas, el tarot. El tarot, mira qué Sí, chévere. Y es como la mentalidad, ¿no? Es una mentalidad diferente. sí. Diferente aquí. Aquí son siempre más directos también, Sí, ¿no? más directos. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la hospitalidad. Los Ujú. persas, la hospitalidad es algo muy grande en su cultura. Entonces, cuando ellos reciben visitas, siempre para la visita se les da lo mejor, se les da la mejor atención. Y yo creo que por eso viene un poco esa cosa del tarot, ¿no? De siempre querer Ujú. como que ofrecer lo mejor y Y el otro de alguna manera, por modestia, ¿no? Tratar de ajá, decir, no, no te molestes, pero bueno, exacto, porque sabe que es sí, como que el otro te va a querer siempre ofrecer sí, algo, lo lo mejor, mejor, ¿no? Entonces tú sí, dices, no, no, ¿cómo es posible? mucha molestia, Bueno, sí, en Chile es así también un poco, ¿no? La gente sí. siempre como que no, 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 y después. Una de las razones principales por la que yo invité a Chadía a este podcast es porque estoy sorprendido de todo este trabajo de voluntariado que tú has hecho por varios años yendo a Israel. A través de una religión, Sí, la religión Bahá'í, que creo que es algo que la mayoría no conocemos y no entendemos muy bien. Me encantaría que pudieras primero hablarnos un poquito de qué se trata, cuáles son los fundamentos, cómo sientes tú esta religión, cómo llegó a ti, me imagino que a través de ujú. tu familia, por lo que tú comentabas hace un rato, y qué significa para ti, al punto que en este momento te encuentras haciendo un voluntariado en Israel. Sí. Bueno, yo soy Bahá'í, mi familia es Bahá'í y mi papá es el que
trajo la fe a mi mamá, ¿no? Ujú. Porque mi mamá creció católica, Claro. entonces cuando se conocieron, ella empezó a investigar sobre la fe y eventualmente le pareció algo que eh, se alineaba con sus valores, sus principios, entonces ella también decidió este, continuar con la fe. La fe Bahá'í es una religión independiente que nació en Irán hace poco menos de 200 años y el fundador de la fe Bahá'í es Bahá'u'lláh, es un título que significa la gloria de Dios. Y la fe Bahá'í cree, o sea, el mensaje principal de la fe Bahá'í es la unidad de la humanidad. La fe Bahá'í, nosotros creemos que en la religión progresiva, en la revelación progresiva, de que existe un solo Dios y que todas las religiones que han venido en el pasado vienen del mismo Dios y que son Ujú. como capítulos de un mismo libro. Entonces, eh, de tiempo en tiempo, cada vez que la humanidad, ¿no?, se encuentra en periodos como de oscuridad, Dios, como nuestro Padre amoroso, nos envía un mensajero de Dios con un mensaje nuevo, ¿no?, para poder guiar a la humanidad, ¿no?, en esa época. Y así es como han llegado a las diferentes religiones hasta ahora. Y nosotros creemos en Bahá'u'lláh, que es la última manifestación de Dios que ha llegado este, para aquí a la humanidad, pero nosotros también creemos de que Él no va a ser el último. O sea, que Ujú. en el futuro también van a seguir viniendo más manifestaciones de Dios. Y el mensaje principal, que es la unidad de la humanidad, tenemos diferentes principios, ¿no?, dentro de la fe Bahá'í. Uno de ellos es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, un idioma universal, ¿no?, secundario universal, para que toda la humanidad se pueda comunicar, la abolición de prejuicios. Sí, o sea, es muy interesante Ujú. y es una religión que es muy orientada al servicio. Ujú. Entonces, de ahí viene eso de yo irme a Israel como voluntaria religiosa a servir. Y el voluntariado que estás haciendo en Israel, Mm. consiste en es una, llamémoslo una misión, un voluntariado respecto para hacer, evangelismo de la fe, si es que se puede llamar así, de la fe Bahá'í, o es enfocado a un servicio, digamos, solidario, o cuál es, en qué consiste este voluntariado que tú estás haciendo? Bueno, el servicio que yo estoy dando en Israel, en Haifa, es algo muy específico, porque, bueno, nosotros como bajáis, como te dije, o sea, somos muy orientados al servicio Ujú. y desde aquí mismo, ¿no? Mi vida aquí en Ecuador, nosotros siempre hemos estado ayudando a nuestras comunidades donde yo he vivido, ¿no? Antes en Guayaquil, después en San Borondón, y nos involucramos mucho con la educación moral Oh, y ya. ética y espiritual de niños, prejóvenes, adultos. Entonces, nuestro tiempo libre, ¿no? Nosotros eso, nos enfocamos por medio de distintos programas que tenemos, ¿no? Hemos desarrollado distintos materiales y tenemos clases de niños, clases de prejóvenes, donde se enseñan valores y virtudes. Entonces, ese es el tipo de servicio que Ya. nosotros damos aquí, ¿no? En el día a día, Ujú. pero en Israel es diferente, porque en Israel tenemos el centro administrativo Bahá'í. Oh, ya. Entonces tenemos lo que se llama el Centro Mundial Bahá'í. Y allá es donde están las diferentes oficinas, departamentos, en donde ya se maneja la fe Bahá'í a una escala internacional. Y también es donde están los distintos lugares sagrados Bahá'ís. Ah, están en Están Israel. en Israel, porque Bahá'u'lláh, él fue desterrado de Irán y él eventualmente llegó a Israel. Entonces, Okey. los lugares sagrados, que para nosotros consideramos lugares sagrados, son casas o lugares por donde él y su familia pasaron y vivieron. Ya. Entonces son lugares, sitios históricos muy significativos para nosotros. Y los bajáis de todo el mundo van a Israel para hacer peregrinaje y visitar estos sitios Ah, sagrados. entiendo. Sí, entonces nosotros, el Centro Mundial Bahá'í recibe voluntarios de bajá'ís de todas partes del mundo para que puedan ir allá y ayudar a mantener estos sitios sagrados, ayudar, no sé si tú alguna vez has visto las fotos, también tenemos
los santuarios, allá es donde está enterrado Baha'u'lláh y también el Bab. Entonces tenemos 2 santuarios con jardines muy, muy, muy hermosos, y todo esto es mantenido por los voluntarios bahá'ís, que prestan su tiempo para ir allá a servir. Qué maravilloso. Me encantaría Sí, poder compartir algunas fotos, algunas cosas. Voy a ver si es posible para que los suscriptores y las personas que vean este video puedan ver ese proceso, que bueno, fue una familia, como tú me decías, hace 200, menos de 200 menos de años. 200 años. O Sí, sea, digamos que desde el punto de vista, en la línea de tiempo, es una religión joven, sí, muy joven. joven, y por lo que veo orientada a a algo actual, es decir, como adaptada también a las cosas, y me parece maravilloso que el centro esté asimismo en Israel, la cuna de la religión judía cristiana, que sin duda es un núcleo importantísimo de la fe en todas las religiones, y que creo que es también algo que por ahí no desconozco los fundamentos de la fe bahá'í. Yo de joven estudié te cuento un semestre de teología Ah, en la qué Facultad interesante. Angélica Teológica en Santiago, en Chile, Ah, como una motivación personal a la fe y a la espiritualidad también. Em, y claro, el fenómeno religioso, más allá de la fe que cada uno cultiva, ujú, siempre lo he pensado y lo he dicho así, es como las sociedades, es como el lenguaje, están cambiando, van mm, cambiando, hay mucha filosofía detrás, y creo que es súper interesante que existan nuevas religiones, nuevas tendencias ¿cómo te puedo decir? Una plasticidad en la fe, mm, que vaya creciendo y vaya de la mano con cómo van avanzando las sociedades, cómo va avanzando el lenguaje, la ujú, cultura, la mentalidad de las personas, que se mm, adapte, más allá de que, por supuesto, la fe es algo que ha sido eterno en el ser humano, la espiritualidad y los fundamentos morales se fundan junto con la humanidad, pero creo que mm, también es súper valioso, y me encanta que hayas compartido esto de tu fe, que sin duda es importante, una fe nueva, fresca, ¿no? Que quiere sí. crecer, y creo que tiene bastante impacto también a nivel mundial. Yo Sí. recuerdo haber escuchado ¿qué será? Hace unos 20, 25 años, eh, empezó a crecer ese movimiento en Chile. Ah, no sabía que habías Sí. escuchado antes sobre Sí, la sí, fe sí, baja. ya se oía un poquito Sí. ya hace un par algunos Wow. años, que eso estaba por allá creciendo. Sí. Nunca lo averigüé mucho, pero me imagino que es algo que hoy está súper vigente, ¿no? Sí, es una de las religiones más esparcidas, sí, en el mundo. Ah, Y bueno, ahora con la globalización, ¿no? claro. Es más. Y también ese es uno de los puntos, o sea, como tú decías, nosotros al momento de hablar sobre la religión progresiva, ¿no? Y de que cada mensajero viene en distintas épocas para ayudar a la sociedad, a la humanidad, con las distintas dificultades o enfermedades, ¿no? Por la que está pasando, ¿no? Ujú, En esos momentos. Hay veces que son cosas muy puntuales, ¿no? claro. Entonces, cosas del pasado que ya no se aplican ahora, y por eso hay la necesidad de que llegue, ¿no? Se lleguen con nuevos mensajes, Ujú, nuevas leyes, ¿no? Nuevas para el progreso espiritual de la humanidad, ¿no? Y ujú. para el mejoramiento de la sociedad. Totalmente, Entonces, replantear. sí. Y replantear, refundar, ¿cómo te puedo decir? Muchas veces también eh, las bases, los conceptos y dogmas fundamentalmente son muy parecidos, pero a veces es Ujú. bueno adaptarlos y comunicarlos de una manera actual Sí. para la gente, Ujú. ¿no? Según las realidades que vivimos. Y hoy la realidad que estamos viviendo, por ejemplo, en el Ecuador, con toda esta crisis, es algo que en Israel, no sé cómo será la situación delincuencial, creo que por ser bien militarizados lo han de tener relativamente controlado, pero en cambio hay una militarización y un estado, ¿cómo te puedo decir? Son culturas, la, Ujú. la cultura persa,
que Sí. hago el paréntesis, ¿no? Una de las primeras, tal vez la primera o una de las primeras grandes civilizaciones de la historia, donde se creó y se formó la cultura Mm, entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Todo mm, ese sector del Medio Oriente, de Irán, una cultura maravillosa, muy guerrera también mm. por lo demás, grandes imperios que se formaron, y hasta el día de hoy esa zona es una zona bélica, complicada. ¿Tú cómo has visto, ya trayéndonos a otro plano, al plano más social? ¿Tú cómo Sí. has visto que has tenido esta capacidad de vivir muchos años en Israel, estar aquí, estar viajando, yendo y viniendo? ¿Cómo ves tú esto que está pasando ahorita eh, a nivel delincuencial, que incluye violencia, Mm. y la situación que ha ocurrido en Israel por 2000 años? Vienen peleando hace 4000 años yo, pero ya. ¿Cómo ves tú? ¿Ves ahí un paralelo? ¿Cómo lo has visto esa situación en Israel y cómo lo ves aquí? Pues la vida en Israel es totalmente diferente porque sí, son diferentes realidades. Como tú dices, aquí en Ecuador es una pena, ¿no? Tanta delincuencia, tanta inseguridad, pero eso es algo que no se vive para nada en Israel. Eh, Uno puede salir, yo me siento totalmente segura, especialmente en la ciudad donde vivo, en Haifa, porque es una ciudad un poco más pequeña que la Ya, capital, ¿no? Tel Aviv. Ya, ciudades grandes siempre pueden ser un poco claro. peligrosas, pero en Haifa yo siempre me he sentido totalmente segura, ¿no? De salir en la noche, estoy caminando con mi teléfono en la mano, eso de que alguien pasa y te lo arrancha o te asaltan, eso es algo que casi nunca pasa. Entonces, ese aspecto sí, tú te sientes mucho más seguro allá que acá. Pero bueno, de ahí ya viene el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda que ya es en cuanto a la parte de la inestabilidad política del país, ¿no? Ujú, De esta situación de guerra en la que se ujú. encuentra. Entonces, allá no te asaltan, pero sí tienes el riesgo de que caiga algún misil en tu ciudad. Entonces, es como Claro, que esa es la diferencia, ¿no? Tú dices, chuzo, aquí en Ecuador es súper peligroso. Claro, en Israel no te asaltan, pero hay la posibilidad de que caiga un misil en tu ciudad. claro, claro, que Que no, no, también es, que, que también te tiene con los pelos de punta, me imagino, ¿no? En sí, un sentido, bueno, estar en una ciudad pequeña sin duda que ayuda a mitigar un poquito eso, sí. pero, pero me imagino que también va a haber ciudades que han de ser fronterizas o algo así, que ha de ser una cosa Claro, no, complicada. y la realidad que se vive en mi ciudad es para nada en comparación a lo que se vive en las ciudades fronterizas, ¿no? Claro. Donde ellos viven día a día los estragos de la guerra. Pero en general es muy segura y solo es reciente, ahora hace unos meses, ¿no? Que hubo lo del conflicto Ujú, con Hamas, Hezbollah, ujú. que sí se agravó mucho la situación. Pero aparte de eso, o sea, desde que hubo el que se firmó el tratado de alto al fuego, no hemos vuelto a tener problemas, por lo menos en mi ciudad, Claro. Y ¿no? tú has estado algunos años, ¿no? ¿De cuántos años Sí, llevas yendo y en viviendo? total ya casi 7 7 años que años. llevo viviendo en Israel. Estuve 3 años y medio, de ahí regresé a Ecuador por 1 año y medio y de ahí volví otra vez a Israel. Claro. Entonces tienes un panorama más o menos de la situación política y también de la situación social. Mm. ¿Cómo definirías tú al israelí? Buena pregunta. Es que, bueno, es diverso. El israelí Claro. es muy diverso porque algo que a mí me sorprendió mucho es que dentro de esa diversidad hay mucha tolerancia. Tienes tú a los judíos, árabes, cristianos y bueno, bajáis, que somos una minoría muy, muy pequeña porque solamente hay bajáis en Haifa que estamos sirviendo y viviendo allá temporalmente. No es nada para largo, ¿no? No somos Ya. residentes ni nada. Pero sí, entre estas tres grandes religiones y culturas, eh, tú puedes notar que hay mucha tolerancia, ¿no? Y que se puede convivir. Ujú, Entonces, es irónico ver, ¿no? Como alrededor del mundo, como hay tanta gente peleándose por diferencias de culturas o diferencias de ujú. religiones, y ves que ahí mismo, como en la cuna de donde, o sea, esa tierra santa, ¿no? Que es importante Ujú. para tantas religiones, Claro. eh,
igual se puede vivir en comunidad, ¿no? En paz con respeto. En paz, con respeto, sí. Sí, eso es algo que a mí me sorprendió mucho. Y es lindo, pero obviamente ya cuando hay situaciones difíciles, cuando ya la tensión crece, ¿no? En momentos de guerra, ahí es cuando empieza a brotar a veces ciertos prejuicios, empiezas a notar, ¿no? Ciertas dificultades, pero en general yo sí puedo decir de que hay mucha tolerancia y mucho respeto. Y eso es algo Sí. maravilloso, ¿no? Algo maravilloso que debería aplicarse no solamente en las religiones, sino que también a nivel de ideologías, de pensamiento Mm, político. Creo que sí, que cuando las sociedades alcancen esa sabiduría, esa mm, madurez de aceptar y respetar las distintas maneras de pensar, sin duda vamos a mejorar, vamos a hacer un salto mm, así cuántico de bienestar a nivel social. Así que para mí es un agrado por escuchar que tú has podido experimentar eso, porque como sea es un granito que lo aprendemos en un lugar y tratamos cuando llegamos a casa, a nuestras raíces, donde sea, donde tal vez no somos tan así. Pienso que el Ecuador y en Latinoamérica hemos sido sociedades que a nivel ideológico siempre nos han querido polarizar, mm, ¿ya? Porque es una buena manera también de sí, de controlar, ¿no? controlar, Entonces, exactamente, sí. en otras sociedades que ya están mucho más, han vivido mucho más, Mm, son más sabias en ese sentido, también entienden el valor del respeto y de la apertura y de la crítica constructiva y del diálogo. Creo que sobre todo países como Israel, que han ujú, estado en constantes conflictos, entienden muy bien el poder del diálogo. sí. Y ser firme, ¿no? Hay que ser firme, pero estar siempre abierto, firme en tu postura, pero siempre abierto al diálogo y respetando a los demás. Sí, yo creo que eso, como la pregunta que me habías hecho Ujú. al principio, que no creo que te la respondí. ¿Cómo, o sea, cómo describiría, ¿no? Al Ujú. israelí? Después de tanta diversidad, yo creo que sí puedo decir de que son muy colaboradores. Son muy colaboradores y puede que al principio te parezca un poco, eh, ¿cómo se dice? No groseros, pero un poco toscos. Toscos. Sí. Una, el idioma, ¿no? La manera en que ellos se expresan, hablan muy alto y todo, entonces, Mm. o la manera en que, tú sabes, ¿no? Usan su Oye, lenguaje corporal. corporal, pues se siente un poquito agresivo, ¿Ya? pero para nada. O sea, Claro. simplemente es como uno lo percibe. Pero ya cuando te acostumbras, ¿no? Y no te lo tomas personal, Exacto, te exacto. pasa por alto. Sí, entonces eso, si tú logras ver más allá de esa primera capa, ¿no? Que Ujú, parece un poco tosca, un poco así, te das cuenta de que son muy amables, que son muy colaboradores. Y eso, o sea, como te decía, ¿no? No hay delincuencia porque todo el mundo está pendiente, todo el mundo ujú. está, este, sí, ¿no? Mirando a su alrededor, preocupados, o sea, no hay... Y si algo pasa, la gente se involucra, o sea, no es que la gente se queda callada y Claro, si a alguien le pasa alguna desgracia, no, todos siempre exacto. se meten, ayudan, ¿no? Se involucran. Y yo creo que eso es una parte grande de cuando hay unidad en una comunidad, ¿no? Ajá. De que sientes el apoyo de los demás, de que tú no estás solo. Es súper Sí, importante, sobre todo cuando llegas como extranjero, ¿no? O sea, llegas como sí, extranjero a un lugar y sentirte seguro y como que te van a cuidar, eso no es súper valioso. Y es algo que los mm, extranjeros vivimos aquí. Por ejemplo, yo al menos viví aquí en el Ecuador y mucha gente lo ha experimentado también. Cuidan muchísimo al extranjero. ujú. Oye, allá, bueno, tu familia tiene, fueron precursores en esto del yogur, están asociados a la cosa de la comida, ¿no? El servicio gastronómico para ti. ¿Cómo es la comida, por ejemplo, En en Israel, Israel? ¿Echas de menos la comida acá? de Ecuador, Ajá. claro, claro. Es que es diferente, es totalmente diferente. Nosotros aquí, tú sabes, lo principal es el verde, Claro, ¿verdad? Y allá no hay claro, no verde. hay. Por suerte, si encuentras alguna tienda asiática, nosotros tenemos en nuestro vecindario hay una tienda, creo que es filipina, no sé, y ellos traen el verde, ¿Ya? pero es carísimo. O Claro. sea, ¿Cuánto cuesta un pagas, verde?
Yo creo que por un par de verdes, unos 2 o 3 verdes, terminas pagando unos $5, más o menos. Claro, Sí. carito. Entonces así de vez en cuando me quiero dar un gustito y unos pataconcitos, voy y me Claro. compro unos verdes. Te quieres dar un lujo. Sí, Qué loco, ya. sí. Y bueno, yo que no cocino tampoco, pues, Claro. ¿no? Entonces me Pero cuesta. patacones sí te sabes Patacones hacer. patacones Claro. sí. Pero no, entonces cada vez que vengo de vacaciones, ahí sí, mi mami que me prepare todas las comidas que no he comido. ¿Qué es lo que más extrañas cuando estás allá? Eso, como te digo, el verde. ¿El verde? El verde, el pan de yuca. Ay, el pan de yuca. Claro. Pero sí te llevas congelado. Claro, eso te iba a decir, que tengo ahí en la maleta preparada. Bueno, estás regresando ahora, ¿no? Sí. Ya mismo en estos días Un te par regresas. de días me regreso, sí. ¿Y qué más vas a echar de menos de aquí en Ecuador? La cultura en general. Yo pienso que la gente es mucho más amable, es más llevadera. Y me he tenido que acostumbrar, allá la gente es más puntual. Entonces, es algo de lo que... Eso está bueno, eso está bueno. Sí, es bueno. Sí. Uno se disciplina y todo, pero es algo que lo he disfrutado aquí en estas vacaciones, ¿no? De no tener que estresarme para ser puntual. O sea, 10 minutos tarde no pasa nada. Es más relajado acá, Sí, mucho más relajado. Sí. Sí. La gente está... ¿Sabes qué es lo que yo creo que pasa también? A mí me costó un montón al principio. Esto de la hora ecuatoriana. Los chilenos también son muy buenos para llegar tarde, ¿eh? Pero aquí son expertos. más tarde. Somos expertos. Claro. Entonces, sobre todo, por ejemplo, me llamó la atención en cosas de trabajo. Porque una cosa es, hay que vamos a farrear y llego 1 hora más tarde, 2 horas más tarde, ya, no pasa nada. Pero aquí pasa incluso en cosas como laborales, ¿no? La gente se atrasa en cosas laborales. Y eso me chocó un poco al principio. Pero después como que fui entendiendo que se trata un poco de... Es que como que tenemos como que todos así cosas que hacer, vida y por ahí, ¿sabes? Que pasó algo y tuve que hacer esto. Más flexibilidad. Sí. Una cosa es ser responsable y otra es ser inflexible y flexible. ¿Sí me entiendes? Son como cosas ahí. Sí, y también otra cosa de la que yo me di cuenta, las diferencias, ¿no? En el aeropuerto, ni siquiera yo he llegado a Ecuador todavía, sino que allá en el aeropuerto, yo ya me sentía rodeada de latinos. Bueno, uno, porque ya la gente empezaba a decir, usar el nombre de Dios, ¿no? Mucho más que no, eso no se escucha. Y aparte es que la gente no tiene miedo de hablarle a la gente a su alrededor. Claro. En cambio, en Israel o en muchos otros países, como que cada uno es por su lado, ¿no? ¿Verdad? Metido en sus propios asuntos. Pero acá no, acá la gente se mete en los asuntos de los demás y terminas conociendo la vida de la persona que está sentada al lado tuyo que tú ni siquiera le preguntaste, pero bueno. Exacto. Resolviéndole un problema que tú no sabías que tenía, ¿no? O sea, porque se lo preguntaste o porque te lo preguntaron. Sí. Y ayudándote a resolver eso. Bueno, creo que eso es algo bonito también. Sí, es bonito. Es algo bonito de la cultura de acá. Yo quiero darte las gracias por haber venido, por haber participado de este podcast en corto aviso y con el viaje que tienes encima. Y antes de terminar, hay una batería de preguntas que yo le hago a todos mis invitados. De preferencias sobre el Ecuador. Entonces te la voy a hacer para que la tengas en mente mientras vayas en el viaje y te haga un bonito recuerdo también del Ecuador y que más allá de que vayamos, disfrutemos otras culturas, creo que las personas que han pisado suelo ecuatoriano nunca vuelven a ser la misma y siempre se llevan un lindo recuerdo del Ecuador. Así que vamos a hacer estas preguntas antes de terminar y vamos a ver qué tal son tus respuestas. Okay. Bolono encebollado. Ay, Dios mío. Empezamos difícil. Claro, de una. Chuzo. Yo creo que encebollado. Encebollado. Con chifle. Con chifle. Sí, y harto limón. Y limoncito. Y harto limón. ¿Y con cola? Sí. ¿Sí? Con ¿Y con cola. pan? No. Sin el pan. Sin el pan. Sí, porque aquí es como que es todo un set, ¿no? Que le tienes que meter. Sí. ¿Playa, selva, montaña? Me gustaría decir montaña, pero no hay a quien engañar aquí. La playa. La playa. La playa. ¿Hay playa por allá? Sí, donde yo vivo, sí, playas, en Haifa. Chévere. Sí. Chévere. ¿Biela, whisky o puro?
Pues yo no tomo alcohol, ¿No tomas alcohol así por que tu no religión tomaré. Sí, o por... ya, sí, tu... por preferencia personal, Ya, preferencia no. personal. Ujú. Me parece excelente. Agua, entonces. Witty. Agua, Salud. Witty, sí. Taxi, carro o buseta. Carro. Carro. Salsa, bachata o merengue. Uh, ¿Para bailar o para escuchar? Para bailar, diría yo, en Para bailar, bachata. bachata. Ujú. Playera, total. Aire o ventilador. Aire. Es que aquí no se puede. Aquí El no se calor puede aquí, sin aire, Guayaquil, ¿no? no, no, no. ¿Allá hace calor en Israel? Sí, Sí. durante el ¿También verano esto se con pone aire bien. igualito, aire acondicionado Eh, o no? sí, hay aire, pero no es como acá, que donde tú entras hay aire acondicionado. Allá menos Sí. Menos se usa menos. común. ¿Criollos o extranjeros? ¿De qué se trata tu pregunta? Tú sabes de qué se trata la pregunta. Se ríe. Ya tu cara, la risa, la galucha también lo cachó. Lo que llegue. Lo que Dios ponga en tu camino. Yo no tengo prejuicios. ¿Las Peñas o San Borondón? San Borondón. San Borondón. Sí. ¿Guayabera o camiseta es para hombres? Ajá. ¿Sería vestidito o shorts? Vestido. Vestido. Sí. Más de vestido. Así Más lo podemos fácil. ver. Bueno, Sí. un vestido guapísimo hoy. ¿Espresso, cappuccino o americano? En casa, americano. Afuera, capuchino. Cappuccino. Sí. ¿Se toma café en Israel? Mucho. ¿Mucho? Hay bastante cultura de café. ¿Hay buen café? Sí. ¿Sí? Tiene que llegar el café ecuatoriano. Es bueno el café ecuatoriano. Pues es muy bueno el café ecuatoriano. Me da pena porque afuera solo se escucha café colombiano, café de Costa Rica, El Salvador, pero para nada el café Brasilero, por ahí algún. brasilero, sí. Así que por ahí algún, no sé, cafetero para que se ponga las pilas a exportar el café. Definitivamente. Sí. Yo ya lo estoy así como que maquinando como estrategia, modelo nuevo de negocio, por ejemplo, para Chile. Sí. Me quedé sorprendido allá. Cafeterías hermosas, lindas, o sea, la decoración, servicio, todo, pero la calidad del café. Porque Chile no produce café. No, Chile no produce café, Sí. importado. Ellos importan, creo que mayormente de Brasil. Importan Brasil, Colombia, Ajá. hay de todos lados. Ah. Y hacen, y últimamente están haciendo como su cultura, al menos el tueste, está haciendo proceso. Pero mala calidad de café. Ay, qué pena. Sí. Estando en Latinoamérica. Sí, curioso. Chuta. Y la gente tiene mucho esta cosa de tomar allá, por ejemplo, el café soluble. No. Te lo juro. Eso es pecado en mi casa. Sí, es pecado. Debería ser pecado en todas las casas. Pero allá se usa mucho. Café instantáneo. Y si tú quieres comprar un buen café, o sea, hay disponibilidad de comprar buen café. Cafés como premium, pero son ridículamente caros y no son ridículamente buenos. Entonces hay un mercado nicho que creo que vale la pena. Y de dar a conocer el café ecuatoriano debería ser una misión. Sí. Sí, porque la gente no sabe de la existencia del café. No. Y sabes que en Israel a la gente le encanta Latinoamérica. Si tú no te sorprendas si encuentras a gente que habla español. A muchos, porque allá el israelita tiene que hacer, después de que se gradúan del colegio, su servicio militar por 2 años. Y muchos se toman como un año sabático en donde se van a viajar. Y mayormente les encanta irse a mochilear por Latinoamérica. Les encanta, no sé por qué. Pero sí, terminan aprendiendo español, les interesa la cultura. Es bonito saber de eso, de extranjeros que se sientan atraídos por tu cultura, por tu idioma. Sí, da gusto. Y pasa mucho aquí en la Ecuador, la gente viene y se enamora acá, es una cosa espectacular. ¿Tú comes cangrejos? Uf, sí. Mi mamá hace los mejores cangrejos. Riquísimos. Chulo. Criollos. Pero eso no los han vendido todavía. No tienen empresa de eso. No. ¿Arroz con pollo o arroz con menestra? Arroz con menestra. Con menestra. Clásicas. Carnaval, ¿Año Nuevo o fiestas de julio? Año Nuevo. Año Nuevo. Es chévere el Año Nuevo aquí, la verdad, ¿no? Sí. En otros lugares no es igual. No, eso es algo que extraño. Las fiestas, Navidad, Año Nuevo, en Israel son un poco deprimentes. Porque la gente no sabe celebrar. Sí. O sea, Año Nuevo especialmente. Bueno, nosotros que tenemos la cultura de quemar el viejo y los
fuegos Hay artificiales. un montón de cosas. Sí. Sí, sí. Y es como una cosa de comunidad, ¿no? Por ejemplo, en otras culturas es como solo, ya por ahí, Una cenita y ya. cenita, ya, un año más, Sí. ya, abracito. Chao, los jóvenes salen, se van a por ahí a farrear, los viejos se quedan un rato, ya. En cambio aquí es una cultura de celebración. Y creo que esas son cosas, por ejemplo, que sería tan bonito que todo el mundo la sepa. Ujú. ¿Te cachas? Irse al... ¿Cómo se llama la calle en el centro donde venden todos los años viejos? 6 de marzo, la 6 de marzo. Creo que sí. Sí. Como ir allá con los niños para que escojan sueño viejo. Diferente, es una cosa Parte de la diferente. cultura, Sí. del ritual. Ajá, una cosa Sí. súper, súper diferente. ¿Tú eres, en términos deportivos, eres amarilla o azul? Bueno, yo no soy mucho de fútbol, Ujú. pero por familia diría azul. Azul. Sí. Mis hermanos son todos emelexistas, Todos, así que todos eléctricos. sí, ¿En montañita o olón? montañita. Montañita. Bueno, porque mi mamá es de Manglar Alto, Ah, entonces toda la vida siempre fue montañita, pues, ¿no? playerísimo. Caminando de Manglar Alto a montañita, Lo cerquita. máximo, montañita, me Sí. encantaba montañita. Y la última pregunta. ¿Has tomado cola en funda? Bueno, ¿qué ecuatoriano no ha tomado cola en funda? Exactamente. Sí, y arroz con cuchara. Sí. Sí. Arroz Eso es con clasicazo cuchara. ecuatoriano. Es clasicazo ecuatoriano. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por venir. Te deseo un lindo viaje. Que tu voluntariado sea fantástico allá. Y como siempre, deja el nombre del Ecuador y también de tu fe en alto por allá. Gracias. Gracias, Charles, por invitarme, darme el espacio de poder conversar un poquito sobre Israel, sobre mi cultura. No, ha sido maravilloso escucharlo. Y si para Sí. ustedes ha sido maravilloso también, denle like, sigan, comenten, ayúdenos con esos follow, con esos comentarios positivos. Ayudan muchísimo al canal. Muchísimas gracias por ver. Chao.